¿Es tarde para el fin del mundo? Caminaba sobre la arena con el calor del sol aplastándolo contra el suelo, como si su gravedad hubiese aumentado por 10. El sudor le caía por toda la cara, metiéndosele en los ojos, obligándola a parpadear sin parar, intentando en vano evitar el escozor que le provocaba. La cabeza le ardía bajo los mechones de pelo aplastado que le caían a plomo por la nuca y los lados de la cara. Pero sabía que no iba a parar hasta que la tormenta que parecía estar persiguiéndolo hiciera finalmente su aparición, librando al mundo de los demoníacos rayos de un sol implacable que cada día causaba más estragos, dolor y aflicción allá por donde brillaba. Arriba, en el cielo, la calma de una agonía abrasadora se hacía patente por la falta de aves e incluso insectos, que percibiendo más sensiblemente las desgracias por llegar de un mundo ya acabado, habían desaparecido en busca de refugios seguros en los que mantenerse a salvo del despiadado astro, que de improviso se había vuelto salvaje enemigo de todo ser viviente que tuviese la desgracia de encontrarse bajo sus ojos antes de poder hallar cobijo. Como el pobre desgraciado que seguía caminando sin fuerzas, sin esperanzas. Tan solo seguía adelante esperando, deseando más bien, que la tormenta lo alcanzase antes de sucumbir ante las profundas quemaduras que ya se extendían sobre su piel como un terrible manto hecho de brasas ardientes. Pero no llegaba, y en su enloquecida desesperación, con los dientes chirriándole dentro de la boca, se dejó caer sobre el ardiente suelo de arena y se hizo un ovillo, intentando cubrir con sus ajadas ropas la mayor parte de piel que pudiera, solo que no era demasiada, y la piel que quedaba expuesta pronto comenzó a arrugarse y lentamente a llenarse de ampollas. Sollozando, sin lágrimas debido a la sequedad de sus ojos, comenzó a escarbar en la arena pretendiendo enterrarse en ella. Pero de repente sus dedos tocaron algo duro, algo que no era arena, sino suelo sólido, que sin previo aviso se resquebrajó bajo él, dejándolo permanecer en el aire, sin gravedad, durante un instante que a él le pareció se alargaba indefinidamente, dando tiempo a su mente a pasar por cientos de pensamientos que acabaron con un fortísimo golpe sordo y el sonido del mismo provocando un extraño eco reverberante que, por un segundo, heló cada uno de esos pensamientos, transformándolos en un vacío frío y oscuro, del que tardó largo tiempo en despertar, dolorido y atemorizado por no saber dónde estaba, ni conocer la situación del sol. Salvo que no había sol, no dentro del agujero, de esa extraña y pequeña gruta en la que había caído. El sol quedaba atrás, tapado por la altura de las paredes rocosas que lo abrazaban con el frescor de un lugar que llevaba años sin sentir el calor, que a él mismo lo había estado cociendo por dentro hasta caer en tan oculto lugar. Se levantó muy despacio, comprobando en cada uno de sus movimientos que no tenía daños mayores que el mismo golpe y la desorientación que aún le nublaba levemente el cerebro. Miró a su alrededor inspeccionando el lugar, no más grande que una habitación llena de cascotes tanto nuevos como antiguos, que sumida en la oscuridad se alzaba sobre él como una planta en busca de luz y calor. Se acercó a la pared y acarició con la punta de sus dedos la fría rugosidad, siguiéndola en la oscuridad a través del tacto, hasta que sus dedos toparon con algo que, de manera perfecta, se solapaba a la pared formando un rectángulo de unos 2 metros de alto. Una puerta, de madera. Pero, ¿cómo? ¿De dónde habían sacado la madera? Hacía años que no quedaban árboles en aquella zona, y en el resto del mundo eran tan escasos que habían prohibido su exportación en los pocos países que aún conservaban alguno. Cuando sus dedos toparon con el frío pomo de metal, todas sus cavilaciones desaparecieron al ver que giraba en su mano, abriendo la puerta a una habitación oscura que, de algún modo, se iluminó súbitamente al posar un pie en su interior. Sabía lo que era. Lo recordaba de cuando aún era niño. Un aula.
Ahora comprendía lo de la madera. Era el edificio de alguna antigua escuela. Debió quedar enterrado tras los primeros terremotos, manteniéndose así a salvo de todos los que vinieron después, y las riadas y los huracanes. Lo observó, perplejo por un momento de que la luz se hubiese encendido. ¿Cómo era posible? ¿Baterías, quizás? ¿Recargadas de forma perpetua gracias a algún panel solar situado en el exterior? Pero, ¿cómo pudo sobrevivir a toda la catástrofe cuando el mundo se fue a la mierda, sin quedar enterrado junto al resto del edificio? Dio un par de pasos al interior de la clase y miró a su alrededor. ¡Qué militarizado le resultó todo! Las mesas con sus sillas perfectamente colocadas, dejando exactamente el mismo espacio unas de otras. Paredes de un solo color liso, sin adornos, sin dibujos. En la parte frontal se elevaba a un escalón de altura la mesa del profesor, con su cómoda butaca, y curiosamente una botellita de whisky gastada hacía ya muchos años, tirada sobre la mesa. Algo llamó su atención y alzó la vista a la pizarra, donde varias fórmulas matemáticas, con sus respectivas explicaciones en letra diminuta, supuso que para ahorrar espacio, quedaban esparcidas a lo largo de toda ella, siguiendo por la pared que lo soportaba hasta no dejar ni un solo hueco libre de rotulador. Se sentó, como si fuese el mismo profesor, giró la butaca hacia la pizarra y comenzó a leer. Pero no solo lo leyó, sino que estaba todo tan detallado y perfectamente explicado que también lo comprendió. Lo comprendió todo. Y sabiendo ahora cómo podría salvar al mundo de su inminente destrucción, giró con los mismos pies la butaca para situarla mirando al resto de la clase, donde imaginó a decenas de chiquillos con el mismo uniforme, los mismos libros, jugando y hablando a escondidas mientras el profesor, desganado, daba su clase intentando que la monotonía no llegase a esa aula. Y mientras imaginaba a esas personitas, esos futuros adultos responsables y válidos en su sociedad, y a ese maestro que supuso comprendió cómo solucionarlo todo, imaginando también cómo debieron pasar ellos el fin del mundo, sabiendo solucionarlo y no haciéndolo, comenzó a llover. Primero le llegó el olor a ozono, luego lo escuchó fuera del aula, entrando por el hueco que él mismo había creado al caer en tan revelador lugar. Después lo vio, entrando con violencia por el agujero, cubriendo poco a poco el suelo alrededor del hueco y extendiéndose más allá conforme pasaban los segundos. Y sí, también lo notó, cuando, dejando pasar el tiempo, dejando terminar su vida, lo sintió en los talones primero, luego poco a poco por el resto de su cuerpo, mientras reía y sollozaba al mismo tiempo como un pobre demente, aún sentado en el sillón del profesor, gimoteando una y otra vez conforme su vida se escapaba. Sí, ya sé cómo salvar el mundo, ya sé cómo evitarlo, pero ya es demasiado tarde. Y mientras decía estas palabras, finalmente saboreó la tormenta en un último y profundo sorbo, entrando por su garganta en un continuo chorro que no conseguía racionar en distintos tragos, separados por unas necesitadas aspiraciones de aire que ya no le llegaban, con la cabeza cubierta por el agua y los recuerdos de su vida escapando de su memoria con cada tenue latido de corazón. Y despertó. Despertó en su cama, el aire acondicionado puesta a máxima potencia, la luz del cuarto de baño encendida por un olvido la noche anterior, la televisión también encendida con el volumen bajito para crear un sonido monótono de fondo, pensado para ayudarle a dormir, y la radio sonando tras conectarse en modo despertador, con las noticias hablando de lo mal que estaba el mundo. Se incorporó sobre la cama, suspiró aliviado porque solo hubiese sido un sueño, y tras reflexionar un largo momento sobre él, se preguntó: ¿será ya demasiado tarde? Tenía que pensar, tenía que averiguar la respuesta que se escondía detrás de su terrible y enormemente vívida pesadilla. Porque sí, aunque sabía de sobra que tan solo era un sueño, algo en su cerebro había cambiado para siempre.
haciéndole creer que tal vez, además de un simple sueño, también era alguna especie de visión de futuro que trataba de avisarlo acerca de lo que se aproximaba con pasos largos pero sigilosos. Subió a lo alto de la montaña, la parte alta de la ciudad, donde las caras mansiones con lujos que ni una sola persona de las de ahí abajo se podían permitir, quedaban empequeñecidas en hermosos y enormes jardines que creaban un paseo que, de no ser por el tipo de gente que vivía ahí arriba, podría haber parecido el cielo de un creyente. Necesitaba pensar, y por alguna razón siempre veía las cosas más claras cuanto más alto se encontraba al considerarlas. El silencio se introdujo en su burbuja de pronto, tan súbitamente que la hizo explotar, devolviéndole a la realidad con un bofetón invisible que casi lo dejó sin aliento. Algo iba mal, terriblemente mal. Ese silencio. Miró a su alrededor. No había pájaros, no había insectos. Y al instante recordó su sueño, el silencio y la calma que lo habían acompañado a cada paso que daba en el camino que le llevaba directamente hacia su fin. Y antes siquiera de poder tragar saliva, ocurrió. Cuando el primer temblor sobrevino, pudo observar con horror cómo los edificios más altos caían a plomo sobre una pequeña escuela situada abajo del todo, solapada a la alta pared de roca de la montaña, en cuyo punto más alto unos extraños paneles solares se apreciaban brillando bajo el cegador reflejo del sol, conectadas con algún tipo de conexión remota que no necesitaba, al parecer, estar cerca del lugar donde se usaba dicha electricidad. Observó al tiempo que corría de aquí para allá, tropezando y cayendo, rodando entre unos y otros pasos en falso, mientras intentaba ponerse a salvo de los enormes pies de un gigante invisible que parecía perseguirlo solamente a él, cómo la escuela quedaba enterrada por completo bajo los escombros de los edificios y parte de esa pared rocosa que le servían de apoyo en su parte trasera, cómo la habían engullido como un extraño y hambriento animal que no dejase ni las sobras de aquello que fue. Y cuando todo acabó, tras ese primer temblor, al cual le seguirían cientos más durante los próximos días, se puso de nuevo en pie, observó la destrucción creada y con un silenciado grito de horror atravesando sus entrañas, sacó del bolsillo de la chaqueta su botellita de whisky, le dio un largo y más que necesitado trago y tras suspirar en una especie de gemido no sabía si causado por la pena o por la impotencia, dijo con voz trémula: «Sí, sé cómo salvar el mundo, sé cómo evitarlo, pero ya es demasiado tarde». Y ciertamente sabía que iba a morir, sabía que no había nada que pudiera hacer, ya no. Pero aún así se guardó de nuevo la botellita en la chaqueta, se armó de valor y con una falsa determinación que no sentía en absoluto, se puso en camino hacia la ya desaparecida escuela, con un galimatías de respuestas en la cabeza a unas preguntas que llegaron a él demasiado tarde. Tenía un mensaje que entregar a su desamparado e imposibilitado yo futuro, como una triste broma que se gastaban entre ellas su cordura y su demencia.